fracking es una técnica que ha tenido adelantos tecnológicos y que el daño que hacía 20 años hoy ya no los hace. La evidencia científica contradice totalmente esos mensajes que son enviados, sobre todo en un contexto electoral, en donde obviamente hay intereses que se ponen sobre la mesa para o por parte de algunos candidatos. Bueno, yo creo que hay un mito importante, y es que el combustible fósil es esencial para tener energía, y creo que Colombia tiene diferentes alternativas para generar energía limpia, la eólica, solar, biomasa, pero no ha tenido como la voluntad real para transitar hacia estas nuevas energías. No ha habido una planificación adecuada ni tampoco una inversión y un financiamiento necesario para esto. Entonces creo que hay alternativas, pero ha faltado esta voluntad política para poder trascender y transitar hacia estas energías. Cuando hablamos sobre mitos de la desfosilización, siempre se dice que es más costoso hacer la transición que continuar con el modelo actual. El detalle es que aquellos que dicen esta afirmación no consideran que es mucho más costoso continuar con el modelo actual por todos los costos que no se están considerando o calculando dentro de la fórmula. Estos costos son justamente los que tienen que ver con la salud, por ejemplo, cuando los fósiles contaminan el aire que respiramos. El tema, por ejemplo, de la diversificación de empleos, donde muchas comunidades en realidad están concentrando su bienestar a partir de solo un empleo y no tienen posibilidad de diversificarse, o incluso otros impactos, por ejemplo, la gran alta carga tributaria que tiene el Estado por subsidiar los combustibles fósiles que no son accesibles para todos y además justamente generan más desigualdades de las que en realidad promueven. Usualmente se habla de la desfosilización como un proceso estrictamente económico o técnico, cuando realmente tiene que ver con una cuestión de derechos humanos. Estamos hablando de relaciones de poder que se generan a nivel territorial. Estamos hablando de cómo las grandes corporaciones generan afectaciones enormes tanto al clima, al ambiente, como a las comunidades. Hacer inversión hoy en día amplia de combustibles fósiles podría dejar activos varados en el futuro, es decir, infraestructura que no tenga salida comercial. Lo segundo que podría mencionar es que hoy en día, si Colombia sigue invirtiendo, podría estar a merced de la variabilidad de los precios, y eso podría hacer que Colombia no sea competitiva en el mercado global si sigue dependiendo de los fósiles. Y el tercer nivel, y que la Corte Internacional de Justicia es muy claro con esto, es la parte legal versus la económica, y es que seguir invirtiendo en los combustibles fósiles va en contra del derecho internacional hoy en día por su vinculación con la violación de los derechos humanos y el aumento de gases de efecto invernadero. Colombia no es un país petrolero, tenemos tan solo el 0.5% de las reservas probadas de petróleo, menos del 0.05% de las reservas probadas de gas, y dependíamos en 2022 en cerca de un 50% en exportaciones por los ingresos de exportar petróleo y carbón. Entonces no hay ningún sentido ni siquiera económico en todo esto, y más hoy cuando precisamente estamos en una coyuntura energética, en una coyuntura política, en la que estamos viendo cómo los altos precios del petróleo están generando unos efectos devastadores, incluso en términos de crisis humanitaria, crisis alimentaria, y es precisamente hoy revisitar el concepto de soberanía energética, que pasa obviamente por el uso de energías diversas que no son combustibles fósiles. El modelo fósil en principio es un modelo extractivo. Un modelo extractivo que para mí tiene dos componentes que son muy problemáticos. El primero es un modelo que viene de afuera de los territorios, y en ese sentido lo que hace es imponer unas maneras de relacionarse con el territorio, imponer unas maneras de cómo se entienden las relaciones, que se entienden de alguna u otra manera relaciones de extracción, no relaciones que construyen tejido, no relaciones que entienden el territorio como algo integral, sino únicamente como algo que se aprovecha para un fin mayor. Eso por un lado. Y por otro lado es un modelo que tiene una alta dependencia, digamos, de las dinámicas globales. Lo estamos viendo, por ejemplo, en este momento con lo que está pasando en Irán, y es la guerra que está sucediendo en Irán está generando una crisis energética muy fuerte que hace que el precio del petróleo suba de alguna u otra manera. Eso puede ser positivo en algunos casos para algunos países, pero sin duda alguna termina también afectando a quienes son más vulnerables, porque estos aumentos de los precios terminan afectando a esas personas. Un país como Colombia, que está tan expuesto a los choques internacionales, cada que tenemos crisis mundiales, los precios o suben mucho o bajan mucho, eso termina afectando muchísimo tanto la estabilidad de las finanzas del Estado como las economías locales y todo lo que desencadena esa dependencia de fósiles.
En lugar de mantenernos atrapados en esa dependencia y en esa vulnerabilidad a esos choques internacionales, lo que necesitamos es avanzar en la transición para ser cada vez más resilientes, más independientes económicamente y construir una transición justa. Si queremos tener una seguridad alimentaria, una seguridad hídrica, una tranquilidad en los territorios, sí es necesario cambiar este modelo económico que permita que no haya tantos conflictos socioambientales, que haya una riqueza en los territorios y no que haya esa concentración. Para superar la dependencia económica de los combustibles fósiles para un contexto como Colombia, es clave considerar que no solamente esta dependencia genera tensiones y alta vulnerabilidad en lo político como en lo económico. Pero no solamente es eso, es también considerar que las presiones que tenemos por justamente haber generado la mayor cantidad de emisiones a partir de los gases de efecto invernadero de estas industrias, que actualmente a nivel global son más del 80%, eso nos está empujando a enfrentar una crisis que no tiene precedentes, donde estamos pasando el punto de no retorno y adicionalmente estamos enfrentándonos a unos impactos donde no consideramos cuáles son finalmente los efectos que vamos a tener en los territorios y el costo que implica eso. Yo creo que Colombia necesita salir de la dependencia y el mundo también, porque estamos hablando de grandes actores económicos que tienen un poder enorme de influencia y que en muchos escenarios capturan las democracias y capturan los escenarios de decisión y a través de ello evitan que se les regulen. Entonces, en la medida en que nosotros salgamos de una economía que está fosilizada y que tiene estos grandes actores detrás, pasamos a una democracia mucho más soberana, una democracia mucho más saludable, en el cual hay un debate democrático que permite ponerle límites a los poderosos. El principal reto nuestro como país es electrificar el transporte y pensar los sistemas de transporte sostenibles que superen el uso del vehículo particular, que tengamos una visión de movilidad sostenible, de transporte masivo, sostenible y electrificado, ya que ese es el principal uso que le damos actualmente a los combustibles fósiles en Colombia. Y son dos políticas públicas, una dirigida a la gestión comunitaria del agua, que reconoce el modelo de la gestión comunitaria del agua realizado por más de 30.000 organizaciones en Colombia, precisamente situadas en cuencas, en montañas, llanuras, páramos, que realizan históricamente pues una gestión colectiva, solidaria del agua, y ahí está la política pública para la gestión colectiva de la energía, las comunidades energéticas de base. Creo que una cuestión fundamental es fomentar la articulación de estas dos perspectivas, dadas las necesidades que la gestión comunitaria del agua tiene para bombear agua, pero también inclusive el artículo 274 del Plan Nacional de Desarrollo hace una especie de rebaja de la tarifa de energía porque son de los costos que implican insostenibilidad económica para los gestores comunitarios del agua. Transformar la demanda de los combustibles fósiles es quizás una de las medidas más cercanas que tenemos todas y todos los ciudadanos en Colombia. Esto particularmente porque implica también las decisiones que como ciudadanos podemos tomar, y eso tiene que ver justamente en cómo saltamos de depender de sistemas ultra conectados, ultra pesados y además ultra costosos a poder tener una soberanía energética a través de energías renovables o incluso locales que se puedan aprovechar la energía sin necesariamente estar conectado a un sistema. Transiciones en plural. Nosotros exactamente tenemos que utilizar este término, tenemos que avanzar en lo que es una gran transformación cultural, porque solo la transformación cultural podría terminar afectando la demanda. Entonces creo que es un lugar muy importante, un lugar que necesariamente tenemos que visitar a partir de la visibilización de nuestras relaciones con la energía. Eso me parece que es un punto central para evidentemente afectar la demanda. Hoy la demanda supuestamente es intervenida por la Convención Marco y por el Acuerdo de París, y claramente estamos viendo que esa estructura no funciona. Una de esas acciones éxito que se esperaría es que por lo menos 5 países se retiraran del IIST, por ejemplo. Otra acción podría ser que varios estados, no vamos a decir que muchos, pero sí un número al menos inicial de estados, adhirieran a suscribir la exigencia de un tratado
sobre combustibles fósiles. Un reporte, que es el reporte que van a generar Países Bajos y Colombia como países anfitriones, en el que claramente se encontrarán y se agruparán las condiciones habilitantes para esa salida de los combustibles fósiles que pueda llegar al entorno de la Convención Marco. Esperamos mucho más que declaraciones, necesitamos que tengan eco y que resuenen. Esperamos que Colombia y América Latina pueda posicionar una agenda clara, entre ellas el cierre planeado de la extracción fósil, con tiempos definidos, justicia restaurativa y que no sigan siendo los territorios zonas de sacrificio. El modelo no se repita, y es que el modelo de la transición no necesariamente sea el mismo del modelo de los combustibles fósiles. Yo creo que esto puede no estar en las conversaciones, pero sería interesante que empezara a aparecer, y es cómo queremos hacer esa transición y qué tipo de modelo económico queremos replicar. Nos parecería muy interesante que ocurriera es que quienes han dañado, quienes han contaminado y quienes se han enriquecido históricamente por esto empiecen a aportar más dinero, ya sean países, ya sean personas, ya sean empresas, y empiecen a aportar para reparar también. Sin duda lo que más esperamos de esta conferencia es reconocernos quienes estamos dispuestos justamente a dar un salto a la coherencia y a la responsabilidad ética que tenemos con las presentes y futuras generaciones. Esto es clave considerarlo porque en un momento donde la geopolítica está ocultando tanto la evidencia científica como negando la evidencia territorial de todos los impactos que han tenido esta industria a lo largo de la historia de la humanidad, hoy requerimos que aquellos que estamos viendo justamente los impactos que trae estas industrias y lo que está afectando no solamente al clima, sino también a los territorios o a las finanzas de los estados, podamos dar un salto para considerarnos que somos más que eso, que tenemos diferentes sectores que apoyar y sobre todo que podemos tener mucha más soberanía y democracia dentro de los sistemas energéticos que tanto se han concentrado y han permitido profundizar las desigualdades que tenemos actualmente. Y eso es justamente lo que necesitamos garantizar, no solamente desde una garantía de derechos humanos, sino también una garantía de interseccionalidad y de enfoque de género que permita justamente que todas las voces que no han sido parte de la construcción de estos sistemas energéticos hoy lo puedan ser y sean también personajes y actores claves dentro de la desfosilización hacia una transición justa y soberana.